Señores, a veces en las pausas se hacen mejores programas que en el aire. Hay cosas que uno realmente no puede a veces decir porque uno no tiene las pruebas de todo esto. Y en las pausas uno aprovecha y dice las cosas que a uno le llegan. Hoy Andrés Terrero está con nosotros y hablábamos en el comentario anterior de los precedentes que se van marcando. Las cosas que ocurren te marcan precedentes para el futuro. Y conversábamos de lo que son delitos que en un momento, o hechos que en un momento dado se ven como un delito, y las cosas que en el futuro pueden marcar que decir, pero ya yo no puedo acusar de eso. Y de esos ejemplos, básicamente son dos. Si un suplidor que ha vendido una cosa, la ha comprado bajo un tipo de proceso en un gobierno pasado, la compró bajo un sistema de compra y contrataciones, el que existió, licitación, repartición, asignación, la que tú quieras, concurso, sorteo, la que tú quieras. El mismo que utilizó en el pasado lo sigue utilizando ahora. La misma empresa y todo. Pregunto, ¿puede ser acusado hoy de lo que se hizo ayer? No. Tendría que ser acusado hasta hoy, si el proceso estuvo mal. Lo mismo que el segundo caso es el precio. Es el precio, los precios. Se compra un lapicero, no la forma, el precio. Un lapicero azul, tanto. Hoy un lapicero azul a tanto. Y no que no me vengan a hablar de dólares, de pesos, de inflación. Aquí sabemos, estamos hablando del mismo equivalente en precio. Se construyó una obra. Estaba sobrevaluada antes, está sobrevaluada ahora. Si esa misma empresa la terminó con ese mismo presupuesto y con esos mismos intereses. Al contrario, se crearon leyes para poder terminar esas obras con excedentes del 25% de lo que establecía la ley en ese momento. Y otra cosa, que si esos precedentes te arreglan todos los otros procesos, porque las leyes no son retroactivas a menos que no beneficien al imputado. ¿Qué tú opinas? No, yo creo que no hay mucho que opinar, Michelle, porque definitivamente estamos frente a un problema y la justicia, y no sé, yo no sé si puedo decir que está entrampada en algo, porque se supone que la justicia es ciega, no ve intereses. Sin embargo, los intereses están por encima de las pruebas, aparentemente. Además, un tema vamos a hacer algo para que la sociedad se sienta bien. La sociedad no tiene que ver con esto. El problema es que el hecho hay que demostrarlo. En justicia, los hechos hay que demostrarlo. No importa. Y tú no ves que a veces, cuando ocurren cosas con el tiempo, y vamos a quitar un poquito que cambian lo que originó el hecho. Y vuelvo al caso de Odebrecht. Señores, la empresa Odebrecht firmó un acuerdo con ese Jean Alain y dijo, yo soborné con 90 millones de dólares. Ellos le pusieron el número. 92. Y voy a pagar el duplo de eso. Y firmó un acuerdo con ese procurador para no ir, un buen acuerdo firmado, para no ir a juicio. En base a la ley de soborno. Pero ese acuerdo debió o no llevar a quién fue que le dio los 90. No lo llevó. No. Ese acuerdo dijo, tú puedes utilizar las delaciones premiadas de Brasil. Y hoy
6 o 7 años después, las delaciones premiadas de Brasil no sirvieron para nada. El juez que manejaba la investigación, que es el Moro, se demostró que estaba parcializado. Sí. Se condenó. Creo que se tuvo que hacer hasta candidato presidencial. El presidente que estaba preso hoy es presidente. Lula. Y el hombre que estaba preso por ser presidente Odebrecht ya está suelto. Por lo menos en su casa, por lo menos. Y sobre todo que en Brasil, lugar de origen de esas relaciones premiadas o de esos testimonios, se inhabilitaron esos testimonios. Pregunta, con esos dos hechos, el del acuerdo de Odebrecht sin decir a quién sobornó, a quién le dio los 90, firmó su acuerdo para que Odebrecht no fue acusada en República Dominicana, al contrario, siguió construyendo su planta. Y que todas las pruebas documentales que se trajeron en caja y que ya fueron soltando gente, señores, traducciones de pruebas de testimonio de Brasil, aquí se hicieron 4 veces porque hasta en las traducciones se manipulaban. Y te voy a decir una cosa, eso no marca un cambio para nuestro futuro. Definitivamente. Y nosotros lo dijimos, como tú decías al principio del comentario, hace 7 años lo analizamos aquí. Y analizamos claramente, Michelle, y dijimos, mira, si ciertamente Odebrecht ha reconocido que ha pagado 92 millones de dólares como soborno en la República Dominicana, dijimos nosotros, nos parece una cifra muy extraña. Y más que eso, porque cuando se reunió el procurador con el representante de Odebrecht aquí en el país, uno que vino, porque el otro estaba allá en Brasil, dijeron al salir de la reunión que el soborno lo había recibido el señor Rondón. Y dijimos nosotros, Michelle, pero ven acá, pero Ángel Rondón es un intermediario legal. Vamos a llamar, la gente quiere llamarle comisionista. O sea, por no ser funcionario público. No, intermediario no, un representante. Un representante, correcto. Gracias. Ángel Rondón tenía 4 calidades. Sí. Pero la principal era representante. Él era constructor. Sí. Él tenía empresas de él que construían a Odebrecht. Sí. Otras eran constructor, equipo, también trabajo de equipo, de hacer trabajo con equipos pesados. Tenía una que era el representante de Odebrecht. Que era la principal. Sí, como el broker. Exacto. ¿Verdad? El intermediario. El que gestiona que esa empresa, el vendedor, vendedor el representante a cambio aquí. de una comisión. Y esa comisión, nosotros hicimos un cálculo, inclusive lo hicimos ese mismo día, Michelle, y decíamos, mira, el porcentaje que tiene Odebrecht, que no sabíamos cuánto era, si era un 1, 1.5, 1.2, ¿te acuerdas? Nos daba a nosotros mucho más dinero de los 92 millones de dólares en sus comisiones. Sí, pero Terrero, lo que pasa es que qué bueno que uno se acuerda y con las conversaciones de los detalles. Acabamos de mencionar el acuerdo que hizo Odebrecht con la Procuraduría. Que ahora, hoy dicen, pregunta, cuando tú y yo revisamos el acuerdo, que el acuerdo dice, nosotros sobornamos con 90 millones de dólares, y Ángel Rondón estaba en 4 calidades o sus empresas dentro de Odebrecht, una de ellas era nuestro representante, y vimos el contrato de Rondón con Odebrecht a cambio de 1% en el que ellos hasta los impuestos se comprometían a pagar. En ese momento, estamos hablando de 5, 6, 7 años, tú y yo, vimos ese contrato. Pregunta, si Odebrecht confesó que era parte, que dio un soborno de 90 millones y no fue acusada, y que Rondón era su representante, su vendedor, su imagen, su cara, aquí. Y nosotros dijimos desde el inicio, eso está mal, Rondón entonces no debió estar en el expediente. Claro. Lo dijimos ese mismo día. Porque tú no podías acusar al representante de la empresa que tú acabas de negociar con ella, que te está diciendo ella por escrito que le está dando una comisión a él para que él... Por eso no pudieron encontrar la prueba. Y nosotros pero dijimos, lo sentenciaron, pero mañana que sabemos. Pero mira esto, Michelle.
quizás la República Dominicana cayó en el gancho que quería demostrar Odebrecht. Odebrecht dijo, bueno, mire, yo no hay forma de que yo diga a quién le di soborno en la República Dominicana para hacer obras. No quiero decirlo, no voy a meterme en un problema. Porque si se le di a fulano, si se habla, por ejemplo, de congresistas, se habla de intermediarios. No, se habla de que ellos todo. crearon un departamento de operaciones estructuradas para repartir las comisiones a nivel mundial y que estuvo aquí en la República Dominicana en un momento determinado. Pero no mencionaron a quién le dio nada. Oye esto, ¿qué hace Odebrecht? En mi opinión, mi interpretación. Señores, vamos a decir que las sobornos los dimos a Rondón, que real y efectivamente no puede ser un soborno. Entonces, eso lo que hace es que despista. En el caso de la República Dominicana, no, ese no es el sobornado. El sobornado son otros, pero yo no lo estoy diciendo. Le estoy diciendo que es Rondón, y Rondón tiene sus contratos establecidos claramente que todavía Odebrecht le debe dinero a Rondón. Le debe dinero a Rondón. Que me imagino que le pagó la me imagino que me imagino que está reclamando, porque Odebrecht como empresa cambió de nombre. Sí, porque pero tienen que pagarle su cuarto, pero también tiene el compromiso de pagar los impuestos. Claro, pero la empresa no es la que es corrupta, era la gente que estaba manejando Odebrecht en ese momento. Por eso yo decía siempre aquí. Lo que pasa es que todos esos contratos, tú sabes que aquí, señores, aquí los contratos grandes, de esos contratos internacionales de planta, ahora, antes y toda la vida, si usted lee la letra chiquita en el Congreso, en los contratos de préstamo y lo que se aprueba en el Congreso, dice que están exentos de impuestos. ¿Tú sabías que muchas licitaciones tienen partida de publicidad? Se aprueba una presa y la presa dice en el contrato que el contratista tiene el deber de hacer una campaña de publicidad para mejorar el uso sostenible del agua potable en nuestro país y de esa presa. Y la imagen del conductor. Todo eso son las cosas que uno tiene que ir viendo. La letra chiquita de la tarjeta de crédito y de los préstamos, sí, la tienen los grandes contratos. Dicen, fulano no pagó los impuestos. Fulano lo decía, porque nadie legisla para intereses que no le convengan. Y los partidos saben muy bien lo que hay ahí. Y el que hizo la ley, hizo la trampa. Y te decían a ti, ¿cuándo un concurso debe de ir, un proyecto debe ir a licitación? Debe ir a licitación para poder estar en el presupuesto. Ah, muy bien. Y debe ir a licitación, debe ir a la ley de compra y contrataciones, con excepción de que eso esté concebido en el presupuesto macro, integral, dentro de una partida de desarrollo, o que sea un organismo internacional que te vende el producto y que él mismo exige construirlo. Ahí no tenía que ir a licitación. Cuando aquí venía el Deutsche Bank con los alemanes y te decía, yo te voy a financiar, por ejemplo, unos equipos para un hospital, esa licitación no tenía que ir a compra y contrataciones, porque, y la condición es que se la compre a mi representante, claro, yo te voy a dar el financiamiento por el banco de mi país, sí, y te lo voy a hacer. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Un one-two. Sí. Ahí no tenía que ir a ley de compra y contrataciones. Y eso lo vamos a ver en el futuro, ustedes van a ver. Cuando tú te montes en una estructura legal, organizada, en el que digan después, ¿y quién construyó tal obra? O la alianza público-privada, ¿y dónde está la licitación de tal obra? No, ¿tú la viste? No tenía. ¿Por qué? Porque se montó en la estructura del momento. La alianza público-privada, entonces tú te haces tus propuestas, las que se descartan y las que convienen. Y son cosas totalmente legales. Y hoy tú no podrías decir, ¿y a qué licitación fue eso? Tú sabes las veces que nosotros escuchamos decir en los medios de comunicación que el gobierno de Danilo Medina, que no descartamos nada, si compró caro, si compró barato,
Ese no es lo que quiero hablar. Que compró Catalina más caro que a unos chinos. ¿Cuántas veces nosotros hablamos que aquí se compró una planta a Odebrecht, a un consorcio conformado más cara? Casi $1.000 millones más caro que la propuesta china. Y yo te pregunto, ¿ustedes se recuerdan que nosotros fuimos y nos sentamos, un grupo de medios de comunicación, en la licitación? ¿Con Villara? Y que el sobre A, la propuesta técnica, fue la que ganó Odebrecht. Y ahí ahí no pasaron una serie de empresas, entre ellas la China. No calificaron. No calificaron. El sobre B no era que estaba más caro ni más barato, es que nunca se abrió. Porque esas empresas chinas nunca llegaron al proceso 2, que es donde se enseña el precio. Sí. Ellas salieron a decir, nosotros estábamos $1.000 millones más baratos, pero usted no pasó el examen técnico. Sí. ¿Por qué? Porque lo que se quería comprar era una camioneta Ford, Toyota, Nissan. No se quería comprar una camioneta china. Cuando usted tiene un dinero que usted va a comprar una camioneta en su casa, usted hay una decisión que toma un día. ¿Qué tú quieres? Ay, yo voy a coger un préstamo a 6 años. Todavía ahora es que nos está cambiando la forma de pensar. Pero hace 7, 8 años, ¿qué tú te decías? Ay, yo quiero Ford, yo quiero Toyota, yo quiero Isuzu, yo quiero Nissan, yo quiero Chevrolet. Yo no quiero. Entonces, las licitaciones tenían ciertas condiciones. Porque no es lo mismo cuando tú te vas a meter en una planta eléctrica 20 años, cuando esa turbina es General Electric. Sí. Porque la turbina no es brasileña, No, es General Electric. Americana. No fueron a la licitación. El sobre donde los chinos tenían el precio No se abrió. nunca se abrió. Cuando ellos se descalificaron, ¿por qué? Por garantía y por calidad. No pasaron. Es que la gente no contempla esos dos aspectos para como parte Bueno, del precio, ni queremos- garantía ni calidad, que son cosas que se tienen Queremos El precio es lo último. Queremos un generador que sea General Electric. O que sea de calidad, con garantía y que tenga experiencia. El otro no pasó, Un servicio porque el de otro manten- tenía una cosa recién construida que la marca era chun, 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 chun. No Pero- pasó. Pero eso Sí, pasa, Juan Michelle. Machinery. Perdóname. Lo que decía el doctor Jacín al principio de estos comentarios, en el sentido de que porque nosotros como población tenemos derecho a la información, a conocer la información. ¿Cuántas cosas, Michelle, se hacen aquí que se deciden y no se sabe por qué, y después al final uno cree o se hace un juicio cualquiera? Se fue mucho lo que se habló de los chinos, pero nunca ninguna autoridad dijo nada. Pero se olvida. Se olvida. O a ti se te Al ol- final ¿tú de crees que cuentas, el gobierno actual ¿tú está diciendo crees- que la planta está bien. ¿Tú crees que la comisión de licitación, de evaluación de Catalina, integrada por un grupo de personas dominicanas, hubiera fallado, hubiera dicho lo que dijo si no hubiera encontrado? Ah, no, estamos buscando el precio. Bueno, es subjetivo, todo eso. Pero no cuestionaron la licitación. No. ¿Sabe por qué? Porque aquí a todo el mundo se le olvidó que una cosa fue lo que se dijo en la televisión y otra cosa es la licitación. El sobre del chino No se abrió. no se abrió porque él no llegó a ese nivel. El sobre del chino no se abrió. Fue descartado por calidad, que era lo principal en la planta, no era lo que nos costaba. No, y puede costar 2 pesos. Y después, por ejemplo, Versus 10. Mira qué bueno es hablar muchos años después. Terrero, tú hiciste un programa donde tú hablaste que en una auditoría de una obra, yo me acuerdo de la cosa tuya, de una auditoría de una obra, tú tenías diferentes aspectos. Y tú desde el punto de vista de auditor, dijiste, espérate, que si una cosa es que la planta costó 1.900
y otra cosa es que terminó costando 2.300 por dos razones. Si el costo financiero te amplió la obra, eso no es una sobrevaluación. No. Ese es un problema de que tú no pagaste y a ti te pusieron intereses sobre intereses. Y eso es parte del costo. Háblame de eso. No, evidentemente que las normas de auditoría te dicen que durante tú estás construyendo cualquier una edificación, una planta, lo que sea, los costos de intereses forman parte del costo de la obra hasta que la obra se termina. Y esos intereses dependen de ti. Si tú duras, en vez de un año pagando intereses, dura 5 años, la obra te va a costar mucho más dinero. Y eso está en las normas de auditoría. La gente no entiende. Y esos son los mismos problemas que hay, por ejemplo, en estos organismos de controles, que la gente, si no conoce los términos técnicos de la profesión contable, que es la profesión más organizada del mundo, está diciendo lo que sea. Y para mí, se dicen muchos disparates por falta de conocimiento. Mira, que cuando la empresa se declara en quiebra y tiene en proceso un financiamiento, es decir, porque se suponía que Odebrecht, entre las cosas que no cumplió, estaba el financiamiento, gestión del financiamiento de la construcción de la planta. Entonces, ¿qué se eso es como un divorcio casos? Cuando tú te casas con dos personas que los dos tienen buen empleo y hay un panorama y se meten en préstamo y se meten en casa y en vehículo y financiamiento y a uno de los dos lo botan. Cambió el otro tiene que cambió buscar la regla del juego, sea. pero tú no te vas a divorciar por eso. Sí. Tú no vas a pelear por eso. Tú tienes que buscártela y endeudarte. Y al otro cónyuge no se le puede demandar por incumplimiento. No, porque no, porque fue forzado. Porque te cambió una condición, te cambió un ingreso. En caso de Brasil, el préstamo, el país cerró ese programa y no terminó de darlo. Pero te voy a poner un ejemplo más reciente. La autovía del Nordeste tenía un contrato, una empresa que construyó la autopista y tenía un costo que había que pagarle mensual por su capitalización para hacer esa obra. Una obra que el gobierno no podía hacerla. Por una rentabilidad mal calculada. Un peaje sombra. No, pero no fue mal calculada, no. Lo que te decía era, un mínimo. Claro, o sea, yo voy a invertir 100,000 millones. Okay. Y tú no tienes dinero, ¿verdad? Yo lo voy a invertir, yo voy a hacer la obra. Y tú me vas a pagar a mí mensual tal cantidad que representa la reposición del dinero que yo estoy poniendo, más los intereses que representa esa deuda, más mi beneficio. Sí. Ahora, el que tú le quieras llamar peaje sombra, como tú quieras llamarle, llámale como tú quieras. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno decidió suspender el contrato. Perfecto. ¿Y qué pasó ahí? Ahí había muchísimas compañías relacionadas que tenían algún contrato con esa empresa internacional. Sí. ¿Quién es culpable de que el gobierno haya decidido suspender ese contrato? ¿La compañía que construyó o el gobierno? El gobierno. Okay. Entonces, todo lo que está relacionado con esa empresa va a decir, mira, yo no te puedo pagar, yo no puedo seguir, yo tengo un contrato contigo a 5 años, pero ya a mí, el gobierno dominicano me canceló mi contrato. Yo no te puedo seguir pagando por eso. Entonces, hay compañías inclusive que han tratado de demandar a la compañía colombiana que era. Sí. Pero no podía, no había forma, porque es un asunto de fuerza mayor. El gobierno dominicano decidió suspender o eliminar el contrato. No pasa nada. Si tú me puedes demandar lo que tú quieras, pues todo el mundo tiene derecho a demandar. Las reglas internacionales se somete a un arbitraje. Pero claro que sí. Claro que sí. Ahora, evaluar el tema de que si era rentable eso para el Estado o no, es otro tema que nosotros inclusive lo analizamos en su momento. Pero a ti te pelearon mucho con muchas de esas cosas cuando tú hablabas de eso. Terrero dijo un día, yo no sé de cosas legales, pero dijo, el soborno es difícil de probar. Sí. Y lo dijo muchas veces, el soborno de las cosas, miren, contablemente, el soborno es muy difícil de probar. No es de que no es muy fácil de que exista. Sí, claro, existe. Oíste, existe y lo que hace que se minimice en el mundo entero. Sí, pero probarlo es lo difícil. Probarlo es lo difícil. Muchísimas le duela a la gente, no nos duela, es una locura. Para probar el soborno es una de las cosas más difíciles que hay. Es así. Porque no es tan fácil como usted decir que déjame hacer un cheque. ¿Tú te imaginas que yo pueda sentarme ahora mismo en mi empresa y hacer un cheque que diga, voy a cambiar un cheque a nombre del mensajero?
y abajo le pongo al cheque, pago de comisión a tal funcionario por tal obra. Yo mismo me siento y lo escribo. Exacto. Y le digo al mencionero, ven, cámbiame ese cheque. Y voy donde el funcionario y le digo, mira. Toma efectivo. No, toma ese efectivo. Pero a lo mejor lo que le digo a ese funcionario es, toma para la campaña. No le digo lo que yo le puse a mi propio cheque que mandé a cambiar con mi propio mensajero. Pregunta, ¿ese funcionario no me ayudó en esa obra, ni en ese contrato? Pregunta, ese funcionario, funcionario coge ese dinero, va a su partido y lo lleva y dice, mira, yo recibí tanto, eso se va a gastar en esto, esto y esto, y eso y cierra el proceso. Pregunta, el hecho de que yo haga un cheque y le ponga el concepto, lo que yo quise, te hace a ti, te da la prueba de que tú recibiste un soborno. Jamás, no, jamás. No. Búscame el depósito, la transferencia, exacto, el video o la foto. Sí. No, hay muchas cosas. Lo otro es opinión pública. O sea, yo puedo, Michelle, vamos a suponer, tomando en cuenta que es difícil, y se supone que el que recibe el dinero sobornado sabe bien lo difícil que es y cómo se puede evitar que se encuentre. Vamos a suponer que ese cheque Michelle lo hizo y el mensajero de Michelle lo cambió. El mensajero de Michelle fue y se lo dijo al funcionario, y que el funcionario se equivocara y lo depositara en su cuenta. O que el funcionario se equivocara y lo llevara al partido y el partido lo depositara en su cuenta. Entonces hay una coincidencia entre, dice, mira, sí, yo le di un dinero. ¿Cuánto fue? 1 millón de pesos. Ese 1 millón de pesos el mismo día aparece registrado en una cuenta del funcionario, por ejemplo. Ya hay una prueba, pero ¿tú crees que va a hacer eso? O como decía Fidel Pichardo, el doctor Fidel Pichardo, sigan el dinero. El rastro del dinero. El rastro del dinero. Pero hay un momento en el que no hay rastro de dinero. No, la mayoría de veces no hay rastro. No hay rastro de dinero. Fíjate cómo mañana podremos ver si una persona que se ha dicho y se ha acusado de todo, posiblemente al no haber rastro de dinero, sea ratificado o no, una condena, condenado o no por enriquecimiento ilícito, por no poder justificar un dinero que no se sabe de dónde llegó y que en su presentación no es igual una que otra, su declaración jurada. Mañana nos damos cuenta. Sí. ¿Dónde está el soborno? ¿Dónde está la asociación? Pero tiene que haber alguien condenado. Tiene que haber alguien condenado. Perfecto. Si la hay la prueba. No, ahora, es lo que quiere la gente. Ahora, pero puede pasar otra cosa. Lo que quiere la gente. Claro. Si no hay Enríquez prueba, tendrá que ser condenado, porque ese otro caso si no es igual. No es igual. Fíjate que lo que él a donde llegaron fue, en el caso de Víctor Díaz, a condenarlo por algo, por uno, y no por todo lo que había sido acusado, por falta de prueba. Claro. Y al otro lo condenaron de soborno sin decir a quién sobornó. No, por eso te digo, es que si no hay prueba no debe haber condena. Bueno. Aunque la gente grite y diga lo que quiera. Y te lo digo la parte más dura, porque ahorita escuché al doctor decir que uno puede tener también en algunos temas una posición muy personal. Aunque duela, es así. Así es. Porque que realmente nosotros no estamos diciendo que no se dieron y se recibieron los sobornos. Que no hay la prueba para eso. Y si nosotros queremos tener justicia, es así. La justicia es esa, lo decíamos desde el principio. No es ciega la justicia. Un problema, oye, que la gente diga lo que quiera de los jueces. Y los jueces, y lo hemos dicho también muchas veces, Michelle, como tú dices, de que muchas veces los jueces toman una decisión basada en un estudio o un análisis que ha hecho otras entidades, otras autoridades. Y al final la culpa le cae al juez. Ese juez es un corrupto. Porque mira, lo liberó. Pero la evidencia que llegó no servía. No tenía sustento para condenar. Y entonces usted va a decir, vamos a condenarlo porque la sociedad civil quiere que lo condenen. No es así. Bueno, vamos a una pausa, señores.